Bendiciones y bienvenidos. Quisiera compartir contigo en este día un pensamiento de la palabra que le denomino Jonás y el árbol de la vida. ¿Qué es lo que nos enseña este libro de Yoná? Que tal vez es un libro pequeño, pero esconde grandes misterios el libro de Yoná. Y vamos a ver uno de ellos en este día. En Jonás capítulo 1, versículo 1 dice, vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo, verso 2, levántate y ahorita vamos a seguir leyendo. Solamente quisiera aclarar algo muy importante de Yoná y lo que significa su nombre y quién era Yoná. La palabra del Señor que viene a Yoná a habilitarlo, Yoná quiere decir paloma. Es una representación muy importante puesto que vemos muchos paralelos en la vida de Jonás con la vida de nuestro Señor Jesucristo. Un enviado, es decir, una palabra que viene de verdad. Dice Jonás, hijo de Amitai. La palabra Amitai, si la revisamos en el hebreo, está hablando de una palabra que viene de Emet, la palabra verdad, Emet. Y nosotros sabemos de qué está hablando esta verdad. Y nos hace referencia de igual manera también de las tres letras del alefato hebreo, que es la primera del alefato, la de en medio y la última, la Aleph, la Mem y la Tab, lo cual hace la palabra Emet, lo cual sostiene su misma palabra y por lo cual también dice la suma de tu palabra es verdad. Ahora, Yoná, esa representación de esta paloma, tiene que ver mucho con también el nombre de Juan, mencionado en el Evangelio, que es aquel que ve al Señor y que le dijeron a él sobre que veas descender, dice la paloma o el Espíritu Santo como una paloma en forma corporal y que permanece sobre él, ese es el Mashiach. Y cabe decir que la misma palabra paloma es Yoná también. Y el nombre de Juan también viene de esta raíz de Yoná. Y cabe decir que es algo que debemos de tener en mente, puesto que lo que vamos a estudiar hoy se refiere mucho a este cumplimiento de nuestro Señor Jesucristo. Y por eso Él viene en este sentir de la verdad. Ahora Dios le dice, levántate, y versículo 3 dice, ve, o 2, perdón, dice, y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Ahora vamos a ver que en estos versículos Dios habla una palabra muy interesante que es la palabra Gadol. Por ejemplo, grande, aquí dice, ve a Nínive, aquella gran ciudad. Después en el verso 4 dice, pero Jehová hizo levantar un gran viento. Otra vez la palabra Gadol. Después en el verso 17 dice, pero Jehová tenía preparado un gran pez, un Dag Gadol, un gran pez. Entonces vemos que dice gran pez, vemos que dice un gran viento, vemos que dice una gran ciudad. ¿Por qué está hablando el Señor en este término de Gadol? Porque le quiere enseñar algo a Jonás. Le dice primeramente, levántate. ¿Cuál es el deseo de Dios para nosotros como siervos de Él? Que nos levantemos, que vayamos y que hagamos algo, un propósito grande en Él. Por eso le dice, ve a esta gran ciudad. Por eso también levanta un gran viento. Por eso también Dios preparó un gran pez. Pero todo depende de nosotros, la manera que nosotros veamos las cosas y realmente si esto gran que Dios ha preparado, este gadol que Dios ha preparado, será algo que nos ayude o que de alguna manera nos cause un estorbo, porque también podrá ser un gran estorbo si no hacemos la voluntad de Dios. Por eso Jonás cuando venía era hijo de verdad, hijo de la verdad, y fue levantado para ir a estos lugares con un gran propósito de Dios. Yo te quiero decir, hermano amado, que estás escuchando este pensamiento, que Dios tiene cosas grandes para ti y que es tiempo de que te levantes como un hijo de la verdad, porque Jonás dice hijo de Amitai, hijo de la verdad, hijo de Emet.
Es decir, Dios nos ha llamado para ser esos siervos que se levantan con la verdad, pero de ti depende si obedeces, porque si no obedeces, Dios le dijo, ve a esta gran ciudad, pero como él no quería obedecer, vino un gran viento. Y este gran viento trajo una grande tempestad en medio del mar. Pero no solamente eso, sino que también dice que preparó el Señor un gran pez, el cual lo iba a llevar a este Jonás a cumplir un propósito en Dios, porque no quería obedecer, a pesar de que se levantó, a pesar de que era hijo de la verdad, pero no quería hacer aquello que Dios lo había enviado. Ahora, la palabra Gadol, recuerde que dice gran ciudad, gran tempestad y gran pez. La palabra Gadol, cuando revisamos y leemos en hebreo, se repite en varias ocasiones. ¿Y cuál es el propósito de esta repetición? Pues nosotros sabemos que también la pictografía esconde una enseñanza muy importante. En este caso, la palabra Gimel, la letra Gimel, perdón, nos hace referencia de la palabra Gamal, que está hablando de un camello, es decir, una persona que camina en el desierto. Y de hecho, esta letra fue hecha también como para representar como una persona caminando, y vemos aquí como si fueran las piernas de esa persona que va caminando. Después sigue la letra Dalet, que la palabra Delet está hablando de una puerta. Después vemos la letra Bab, que es una estaca en la pictografía, y después la letra Lamed, que es una vara de pastor. De tal manera que cuando menciona Gadol, Gadol, Gadol en varias ocasiones aquí en el libro de Joná, lo que está diciendo es, oye Jonás, ¿sabes que yo quiero que camines? Quiero que camines hacia la puerta, donde estarás anclado al pastoreo. En otras palabras más sencillas es que Dios lo iba a dirigir pastoreándolo hacia el lugar donde tenía que estar, pero él tenía que estar anclado a la puerta. ¿Y quién es la puerta? ¿Quién es el pastor de las ovejas? Si recuerda la referencia cuando Jesús dice yo soy la puerta, pero se está refiriendo específicamente al redil donde están las ovejas. ¿Y con qué se pastorea ese redil? Con esta vara, con la lamed, es la vara pastoral. Entonces lo que está diciendo Dios por medio de esto, del gran viento, del gran pez, de la gran ciudad, Dios lo estaba llevando a un propósito, a un lugar para cumplir algo importante, pero en Gadol, es decir, en un pastoreo por medio de la puerta que Dios le daba para caminar en el sentido que tenía que hacerlo. Pero ¿qué fue lo que hizo Jona? Todo lo contrario. No caminó en la dirección que Dios le estaba pastoreando a caminar. Caminó al lado opuesto, y por eso se levantaron este Gadol, esta gran viento, este gran pez, esta grande ciudad había subido la maldad delante de Dios. Y es interesante ver cuando dice ha subido su maldad, la palabra ha subido hace referencia a la misma palabra que se usa cuando se hace un sacrificio delante de Dios, cuando se está presentando algo delante de Dios, de tal manera que lo que estaba subiendo era algo que no debía de subir y tenía que cambiar el comportamiento del pueblo. Ahora, vamos a continuar un poquito y dice en esta versión de Jonás 1.3 del Nuevo Mundo, dice, y Jonás procedió a levantarse y a huir a Tarsis de delante de Jehová, y finalmente, oiga, Dios le había dicho levántate, pero lo que Jonás fue haciendo fue descendiendo, 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 y en esta versión la usé, usted va a ver que en la versión Reina Valera sí dice descendió a Jope, pero no la usa después cuando dice y bajó o descendió y entró en ella. Pero mire cómo dice esta versión. Y Jonás procedió a levantarse, sí se levantó, pero para ir en el sentido contrario, es decir, no en el Gadol, no en la guianza y pastoreo de Dios, sino se fue para huir. Pero esto es algo representativo también de nuestro Señor Jesucristo, que se fue lejos, por decirlo así, de la presencia, lo cual fue recuperando cada vez más en su vida, y nosotros vemos en la Escritura cómo fue recuperando esta
bendición. Sabemos que él fue concebido por el Espíritu Santo, pero también después viene otra etapa en su vida cuando los cielos fueron abiertos después de ser bautizado y el Espíritu Santo reposó sobre él y permaneció en él en forma corporal de paloma, de una Yoná. Entonces nosotros vemos que se va cumpliendo todo lo que se profetiza de alguna manera en Jonás, el Señor también fue descendiendo y por eso llamamos esta enseñanza Jonás y el árbol de la vida. Ahorita vamos a ver esas imágenes para explicar un poquito más de eso. Bueno, dice y finalmente bajó, es decir, ahí baja una vez, bajó a Jope y hay una nave que iba a Tarsis. La palabra Tarsis, si la estudiamos un poquito en su original, Tarshesh, que está hablando de 6, es decir, que hubo 6 que bajó 6 veces a un nivel sexto, y ahorita lo vamos a explicar un poquito más. Dice, bajó a Jope. Jope, la palabra Jope está hablando de Yof, de una palabra que está hablando de hermosura. Dice, y halló una nave que iba a Tarsis, por lo tanto pagó su pasaje y bajó otra vez, y entró en ella para irse con ellos a Tarsis de delante de Jehová. Es decir, ya descendió aquí 2 veces. Después dice, y los marineros empezaron a temer y a clamar por socorro, cada uno a su Dios, y siguieron arrojando al mar los objetos que había en la nave para aligerar la de ellos, pero Jonás mismo otra vez había bajado, es decir, ya van 3, había bajado a las partes más recónditas de aquel barco de cubierta y procedió a acostarse y quedar profundamente dormido, es decir, bajó otra vez, ya van 4, empieza a descender y eran 6 etapas las que tenía que bajar. Vemos por eso que bajó a Jope, después bajó a la nave. Después no solamente bajó a la nave, sino que dentro de la misma nave bajó a las partes más recónditas, dice aquí, de aquel barco. Y es interesante también notar, si usted lee hebreo se va a dar cuenta que son 2 palabras distintas aquí, como aquí también en esta versión dice primero nave y después acá dice barco. Y en hebreo también usa 2 palabras. ¿Qué se refiere? ¿Por qué usa 2 palabras en hebreo para hablar de nave y después de barco? Y dice la otra ocasión que descendió y procedió a acostarse y quedar profundamente dormido. Y ese fue otro que descendió una vez más. Y es interesante ver también que la palabra profundamente dormido es la misma palabra que se usa cuando habla de Adán, que quedó profundamente dormido, cuando sacaron algo de él para poder hacer a Jabá, a Eva. Entonces, este descender que empezó a tener Jonás era un camino de descenso, pero que era un camino no agradable a Dios. Es decir, hay 2 maneras de descender, una manera que agrada a Dios y una que no lo agrada. Por eso la Escritura dice, hay en vosotros el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual siendo igual a Dios, dice, no tomó a cosa como a que aferrarse, sino que se despojó, y lo que él empezó a hacer nuestro Señor Jesucristo, por eso lo vemos paralelo a Jonás, empezó a descender también, empezó a descender igualmente como Jonás empezó a bajar, a bajar, a bajar, a descender, pero de una manera equivocada lo hizo Jonás. Nuestro Señor Jesucristo lo hizo de una manera para agradar a Dios, descendió, 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 y eso es lo que habla del árbol de la vida, es decir, fue en los términos hebreos las clipot en el árbol de la vida que fue descendiendo de una a otra y dejando todas las virtudes hasta llegar a ser hombre y no solamente hombre sino después dice que siervo en esa porción de Filipenses y no solamente tomó forma de siervo sino que estando en la condición de siervo dice que murió, es decir, descendió aún más, descendió hasta el mismo lugar que descendió Jonás y por eso la misma escritura nos da referencia de esto y dice que así como Jonás estuvo, ¿verdad? Tres días y 3 noches en el vientre del pez, dice también el Hijo del Hombre estará en el corazón de la tierra. Ahora, es interesante porque empieza a descender Jonás, pero de una manera equivocada. Ahora, otra vez desciende aquí en Jonás 1:15 y dice, tomaron a Jonás y lo echaron, es decir, ahora desciende al nivel del mar y dice, y el mar se aquietó
de su furor. Se recuerda que ese Gadol, ese viento fuerte que levantó otra Gadol, una tempestad fuerte, y vemos hasta este punto que son 5 veces que él desciende. Y ahora vemos la sexta en Jonás 2:2, donde dice: y dijo: invoqué en mi angustia a Jehová, y él me oyó desde el seno del Seol, clamé, y mi voz oíste. Es decir, la sexta vez ya llegó hasta el Seol. Y la pregunta es, verdaderamente, ¿quién es el que va al Seol? ¿Los vivos o los muertos? ¿Quién está en el Seol? ¿Alguien que está vivo o alguien que está muerto? Y aquí surge la pregunta, ¿en qué condición estaba Jonás? ¿Llegó hasta el Seol? Entonces, si llega hasta este lugar, ¿estaba vivo o estaba muerto? Y estando en este lugar dice que invocó al Señor, lo cual también en nuestro Señor Jesucristo se cumple esta palabra y lo que está en los Salmos acerca de esta misma cita que incluso el apóstol Pedro menciona a él en su predicación, si no mal recuerdo, en el libro de los Hechos, en su capítulo 2 creo es. Ahora, le repito, desciende Jonás, pero de una manera equivocada que Dios no desea en su vida, porque él era un hijo de verdad, pero nosotros fuimos llamados con el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo, que en él se cumple también de alguna manera lo de Jonás, porque él mismo hace referencia a esto, de que nos humillemos, que descendamos, pero en una manera de obediencia, de sujeción. Y la manera en que descendió Jonás fue todo lo contrario de lo que Dios quería. Ahora, si no se ha suscrito al canal, le invitamos que pueda suscribirse para que también pueda poner en la campanita usted que quiere que le anuncien, que le avisen cuando subimos una enseñanza. Dele like a la enseñanza. Si tiene algún comentario, alguna pregunta, con mucho gusto la puede poner ahí en los comentarios y si tenemos la capacidad de responderla, lo haremos con mucho gusto. Comparta también si ha sido de bendición hasta ahora este canal, si hay alguna enseñanza que a usted le ha impactado, compártala con sus seres queridos, con amistades, y nos va a ayudar así a proclamar este mensaje de la palabra. Y en esto, pues también nosotros que seguimos estudiando hasta el tiempo de hoy, pues queremos también brindar una enseñanza que también tenga información, que también tenga revelación, que también tenga diferentes cosas que nos puedan servir en los diferentes aspectos de nuestra vida, no solamente en lo espiritual, sino también en relación al conocimiento, en relación a todo lo que nosotros podemos ir creciendo en nuestra vida. Ok, entonces continuando con la enseñanza, vamos a seguir ahí en Jonás 2:6, dice Jonás dice: descendí, una vez más hablando del Seol, a los cimientos de los montes, la tierra echó sus cerrojos sobre mí para siempre. Oiga, entonces quiere decir que entró en un lugar de prisión, porque dice: la tierra echó sus cerrojos para siempre, sobre mí para siempre. Es decir, mas tú, dice, sacaste mi vida de la sepultura. ¿Qué quiere decir esto? ¿Estaba vivo o estaba muerto? Y eso se lo dejo a su criterio. Dice: oh Jehová, Dios mío. Entonces nos damos cuenta que Jonás empieza a descender. Y le vuelvo a repetir, esa es una semejanza de lo que vivió nuestro Señor Jesucristo. Y siempre el Yoná, manifestado como una paloma, que eso significa obviamente en hebreo, el Espíritu Santo de Dios, nuestro Señor Jesucristo, podemos leer una referencia de eso, que fue aquello que lo levantó de entre los muertos, así como lo estuvo acompañando en diferentes etapas de su vida, como lo mencionaba hace un momento, que hace referencia a la misma escritura en la vida de nuestro Señor Jesucristo, cuando Él nace, cuando Él se bautiza, cuando Él muere, cuando Él desciende, cuando Él resucita, y todo esto es una referencia de la vida también de Jonás. Ahora, Jonás 4:2 dice: y oró a Jehová y dijo: ahora, oh Jehová, ¿no es todo lo que yo decía estando aún en mi tierra? Por eso me apresuré a huir a Tarsis, porque sabía yo que tú eres Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte y grande en misericordia, y que te arrepientes, dice esta versión, del mal. Ahora, ok, vamos al árbol de la vida.
Y vamos a explicar un poquito qué fue lo que pasó en la vida de este Jonás. Dios le dijo, levántate y ve. Y nos está hablando del dat, de una palabra, vino la palabra. Y aquí usted puede ver que dice word, es decir, palabra. Vino la palabra. A él le dijo, levántate y ve. Él desciende a Jope. La palabra Tiferet es hermosura, la cual está vinculada a la palabra Jope en hebreo, que es Yof, y está hablando de hermosura. Entonces, ¿qué es el camino que se puede tomar para uno descender hasta 6 veces? Entonces, acá de este lado está el Gesed, que se refiere a la misericordia, y de este lado está el Geburá, que se refiere al juicio, al enojo, y el camino que tomó este Jonás obviamente fue acá. Por eso le dice a Dios, es que yo sé que tú eres un Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte. ¿Dónde está el enojo? Acá. Aquí dice anger, enojo. Juicio, que era lo que quería Jonás para Nínive. Si se recuerda, él dice, yo es lo que quería, que cayera fuego, que consumiera a todos ahí, pero le dices que tú eres misericordioso, le dices que tú eres piadoso, eres clemente, eres alguien que tiene misericordia, de tal manera que el camino que Dios quería que tomara este Jonás estaba de este lado y él tomó la Geburá, el juicio, el enojo, la fuerza, ¿verdad? Y descendió hasta Malhut y más abajo de Malhut, hasta el Seol. Del otro lado de este existe otro árbol igual que empieza de acá para abajo, que es el árbol que es un árbol de muerte realmente, que no voy a hablar mucho de eso. Ahora, esto le aclaro, es información solamente, no se lo estoy diciendo como una doctrina, no se lo estoy diciendo como algo que yo quiero que crea usted en esto, simplemente es como una información que usan los sabios de la escritura y de hecho hay un libro de Abraham donde él escribe acerca de esto y él explica todo esto. Incluso si usted lo quiere leer o hay uno también que habla de su vida con referencia a Melquisedec. Se llama Libro de Melquisedec, que usted lo puede encontrar incluso en Play Store y lo puede leer y hay cosas muy interesantes que tal vez podemos leer ahí, aunque nosotros sabemos que la Biblia es la fuente y la base de toda nuestra doctrina y de toda nuestra creencia, amén. Así que esto es solo información que usted puede tomar para entender un poquito lo que estaba pasando en la vida de Jonás y lo que nuestro Señor Jesucristo incluso también que desciende desde Keter y va descendiendo, descendiendo, descendiendo en todo su camino cuando vino desde lo increado hasta lo creado y hasta la muerte y llega hasta el final Malhut, que es reino, pero realmente está hablando de lo terrenal, está hablando de lo que está acá abajo en la tierra, este reino, pero después de aquí desciende una vez más hacia abajo y es donde el Señor empieza a descender hasta la misma muerte. Ahora, esto vemos nosotros, por ejemplo, también los que tienen ese conocimiento, está hablando del cuerpo humano aquí y también está hablando de estos pilares, que acá está hablando de la mano derecha y la mano izquierda. Por eso también cuando uno ora y levanta las manos, si uno levanta más la mano derecha, está hablando de la misericordia sobre lo que estamos orando específicamente. Ahora, esto es solo mi información. Usted lo puede buscar incluso en la red acerca de las personas que tienen esta práctica, que obviamente lo hacen por medio de la Torá, que son rabinos algunos, que incluso hay rabinos que enseñan estos grados de enseñanza, por si usted quiere conocer un poquito más. Obviamente con la autorización de su pastor. Ahora, continuemos. Jonás 4:3 dice, ahora pues, oh Jehová, te ruego que me quites la vida, mire, porque mejor me es la muerte, dice, que la vida. ¿Por qué tenía este sentir Jonás? Porque él lo que quería era la Geburá,
Él quería el juicio, él estaba enojado. Tantas veces que menciona su enojo de Jonás en contra de Dios. Estaba enojado con él porque él lo que quería era el juicio, pero Dios lo que quería era la misericordia. ¿Y qué camino fue el que tomó nuestro Señor Jesucristo? La misericordia, la victoria que nos da Él para nuestra vida. Entonces, nosotros vemos que de hecho todo esto, como le decía, Tarshish está hablando de 6 y nosotros podemos ver que así es como desciende este Jonás, los 6, hasta bajar hasta acá y después al Seol. Ahora, Jonás quiere la muerte, pero en un sentido negativo. El Señor Jesucristo también murió, pero Él murió para darnos vida a nosotros. Pero Jonás estaba molesto por lo que Dios había hecho. Ahora, ¿cómo es nuestro sentir aquí aplicándolo a nuestra vida hacia otras personas que tal vez han pecado, que tal vez han ofendido a Dios? ¿Y qué hacemos nosotros cuando vemos que Dios los ha bendecido, los ha restaurado, los ha sanado, les ha dado un propósito? ¿Nos enojamos o nos alegramos? Nosotros decimos, ay, ¿por qué lo perdonas a este Señor? O decimos, gracias, Padre, porque lo has perdonado, gracias porque has tenido misericordia. Ahora, mire, algo interesante, dice en Jonás 4:6, y preparó Jehová Dios una calabacera en la parte A de este versículo. En el verso 7 dice, pero al venir el alba del día siguiente, Dios preparó, y subrayo y hago highlight en estas palabras, preparó, también en Jonás 4:8, y aconteció que al salir el sol, preparó Dios un recio viento solano, y el sol hirió, y vemos 2 veces también la palabra hirió la calabacera, hirió a Jonás en la cabeza. Ahora, algo interesante de esto es que siempre Dios va a estar preparando las cosas, Dios va a estar preparando, en este libro de Jonás hay tantos secretos que realmente yo sé que algunas cosas que estoy hablando, aunque las estoy hablando rápidamente por causa del programa que uso de grabación, pero usted lo puede volver a escuchar o detenerlo y meditar cada cosa de la que estamos hablando. Recuérdese que al principio mencionaba mucho la palabra Gadol. Después también menciona la palabra descendió, pero también levantó o que nos levantemos. Y después aquí, ya después de lo que pasa, preparó Dios y después hirió también. Porque Dios prepara todas las cosas. Si Él nos manda, nos comisiona a hacer algo, Él lo va a preparar. Él nos va a preparar. Obviamente que también tenemos que prepararnos nosotros en lo que a nosotros nos corresponde, obviamente. Pero Dios prepara las cosas para que sucedan. Ahora, las puede preparar para bien o para mal en la cuestión de que no queremos obedecer. Porque aquí preparó Dios esta calabacera, pero después preparó un gusano para que hiriera esta calabacera, y luego después de esto preparó un recio viento que hirió a Jonás, por cuanto no quería él hacer lo que Dios lo había enviado a hacer. De tal manera que en nuestra vida podemos aplicar esto. Dios dice levántate y ve, es decir, al lugar. 2, dice Gadol, es decir, sé guiado, se camina como aquel siervo hacia la puerta que yo quiero, anclado a esa vara pastoral. Pero también no solo eso, sino que dice desciende, pero no desciendas como Jonás descendió, es decir, no te humilles como se humilló Jonás en una manera desagradable que incluso causó problemas a otras personas, no solo a él. Humíllate como Jesucristo se humilló, humíllate bajo la mano poderosa de Dios y cuando sea tiempo, Él te exaltará. ¿Por qué? Porque si no lo haces va a herirte como hirió esta calabacera, como hirió a Jonás. Pero Dios también nos dice, yo voy a preparar las cosas, pero perdón, pero las voy a preparar viendo la reacción que tú estás teniendo. Es decir, si eres obediente, voy a preparar cosas. ¿Qué dice la Escritura? Que Dios ha preparado cosas para los que le aman. Es decir, Dios te va a preparar cosas hermosas en el camino, hermano, hermana que estás escuchando, pero nosotros necesitamos obedecer.
tener ese gadol en nuestra vida donde somos dirigidos grandemente por nuestro Padre Celestial. Así que yo espero que este pequeño pensamiento pues sea de bendición para tu vida. Nosotros vemos cómo descendió Jonás en una manera equivocada, pero nuestro Señor Jesucristo nos da el ejemplo de cómo descender y de cómo ser exaltado en Dios. Así que hasta la próxima y que sea de bendición. Dios te bendiga.